Gypsy Rose está por salir de prisión y yo les había prometido hacerles un video platicándoles sobre el caso de Didi y Gypsy y el día ha llegado. Yo soy Jorge Santana y bienvenidos a un nuevo video. Hace un tiempo, cuando les hice el video platicando el caso de Maya Kowalski, que se los dejo por acá, yo recordé el caso de Didi y Gypsy y les había preguntado si querían que hiciera un video hablando sobre eso. Me respondieron que sí. Yo la verdad es que había pensado mejor hacerlo para el próximo año, iniciar el año con el caso de Didi y Gypsy, pero al ver en las noticias que el 28 de diciembre Gypsy Rose saldrá de prisión, la verdad es que quise acelerar la grabación de este video y por eso es que hoy les hablaré sobre este caso. Comencemos pues con los datos y con los hechos de esta historia que es muy escalofriante. De antemano les voy advirtiendo. La madre de Gypsy, Claudine, mejor conocida como Didi, nace el 3 de mayo de 1967. Ella es la menor de 6 hijos y desde siempre se vio como involucrada en algunos problemas. Por ejemplo, su mamá, Emma, tenía problemas con el dinero y le atraían las cosas ajenas. Su marido tuvo que lidiar varias veces con estos deslices y tenía que ir a buscarla a la comisaría por algunos robos en locales que pues ella en varias ocasiones llegó a cometer. Para la familia, la esposa Emma era un problema, pero no sabían que Didi se convertiría en uno mucho peor. Cuando Emma enferma, su hija Didi se encargó de ella y tendría que cuidarla. Pero, pues Emma finalmente muere a los 59 años y lo curioso es que el resto de los familiares siempre sospecharon de Didi, ya que pues daban a entender que Emma podría haber muerto por inanición, ya que pues al ver cómo cuidaba Didi a su mamá, pues veían que no era como muy atenta, no le limpiaba o no la cuidaba mucho, así que pues bueno, comenzaron a sospechar que Didi tuvo que ver mucho más con la muerte de su mamá de lo que Didi aparentaba. Didi sigue su camino después de que su madre fallece y a los 24 años de edad se casa con Rod Blanchard, quien en ese entonces tenía 17 años y todavía estaba en la preparatoria. Didi queda embarazada y poco antes del nacimiento de Gypsy Rose, el 27 de julio del 91, Rod decide dejarla, se arrepiente de haberse casado tan joven y pues las abandona a estas dos mujeres. Una vez que se separan es donde va a comenzar la obsesión real de Didi y es en su hija, sobre todo en los temas de salud. Desde que Gypsy está muy pequeña, recurren a los médicos muchísimas veces, quiere que le hagan diferentes estudios, ya que pues teme por la salud de su hija. En el lapso en el que pues tiene a su hija, Didi regresa a vivir a la casa de su padre, quien tiene una nueva mujer llamada Laura. Didi se encargaba de cocinar, pero tan pronto como llegó a la casa, su madrastra se enfermó gravemente y pasó 9 meses en cama. Era algo que había ingerido que casi pues termina con su vida y Laura sospechó que Didi podría haberse querido deshacer de ella poniendo algún químico venenoso en la comida. Esto, sumado al modo en que trataba a Gypsy, hicieron que pues su papá decidiera echarla de la casa y tan pronto como Didi se va, Laura se recupera. Esto aquí ya nos está dando pistas sobre cómo Didi manejaba estas situaciones, ¿no? Primero, pues la muerte de su mamá, quien estaba a cargo de Didi, y luego la enfermedad de la madrastra, quien también se encargaba de comer la comida que preparaba Didi. Y aquí cuando ya se van de la casa es cuando va a comenzar todo este viaje, ida y vuelta de hospitales que llevan a Didi y a Gypsy a un sinfín de doctores y médicos, pues lo primordial de todo esto es la salud de su hija. Cuando apenas tenía 3 meses, Gypsy visitó por primera vez un hospital. Didi le dijo a los especialistas que su hija dejaba de respirar cuando dormía, y luego de muchos estudios terminaron por diagnosticarle apneas del sueño. La enviaron a casa con un aparato que le ayudaría a respirar. Didi no quedó conforme y siguió consultando por distintos síntomas. Cuando Gypsy cumple 7 años, Didi le anunció a sus conocidos que su hija tenía alteraciones cromosómicas y una distrofia muscular que le impedía caminar con normalidad. Consigue una silla de ruedas y la exige sentarse en ella. Gypsy, aún sabiendo que podía caminar, le creyó a su madre y se quedó quieta. Si le dijeron que era una inválida, tenía que serlo. Cuando Gypsy tiene 10 años, la llevan al hospital universitario para que le hagan un estudio por su distrofia muscular, pero los resultados fueron negativos. No tenía nada.
A pesar de eso, Didi siguió repitiendo que su hija tenía ese problema. Llegó a confeccionar fichas médicas falsas, aduciendo que las originales se habían perdido en inundaciones de un huracán. Didi buscaba la aprobación de algún médico. Cuando se hacían estos estudios y se veía que en realidad Gypsy no estaba enferma, ella lo negaba, se iba a otro hospital, pedía otras opiniones, otras consultas y de hecho, pues bueno, como ya mencioné, llegó a falsificar los resultados médicos, los estudios, los análisis para evidenciar que su hija realmente estaba enferma. Entre todas las enfermedades que Gypsy tenía, se podía contar el asma, la epilepsia, problemas auditivos y musculares, discapacidad visual, parálisis del tronco inferior, daños en el sistema digestivo. De hecho, esto es algo horrible. Didi comenzó a alimentar a Gypsy a través de una sonda nasogástrica, ya que había bajado mucho de peso y esta sonda tuvieron que metérsela por la nariz y bajaba hasta su estómago. Gypsy todo ese tiempo, cuando era una niña, le creía a su mamá, pero en realidad ella sabía que no estaba tan enferma como su mamá aparentaba. Hasta que su mamá le dice que le acaban de diagnosticar una enfermedad que pues ella sí termina creyendo, por lo cual comienza a seguir a su mamá en todo lo que dice. Y es que su mamá le dijo que Gypsy acababa de ser diagnosticada con leucemia. Todas estas enfermedades que supuestamente tenía Gypsy, pues eran aplacadas con medicamentos, ¿no? Medicamentos que su cuerpo en realidad no necesitaba, lo cual provocó efectos secundarios, por ejemplo, que perdiera los dientes. Y Gypsy, pues se sentía muy decaída, muy dócil, era pasiva ante las decisiones de su madre, sobre todo cuando cree que tiene leucemia, por lo cual cuando su mamá le dice que tiene que raparse, ella accede a raparse antes de que comience a caérsele el cabello por las quimioterapias. ¿Qué era lo que sacaba a su mamá de todo esto? O sea, ¿por qué la mamá seguía obsesionada con la idea de que su hija estaba enferma? Pues la verdad es que diferentes organizaciones caritativas como la Fundación Make-A-Wish o la Casa de Ronald McDonald colaboraron con la causa de Didi. Le daban viajes a Disney, le daban regalos, le daban mucha atención, incluso le dieron un auto en el que entraba la silla de ruedas. Tenía atención mediática, entrevistas, caros tratamientos y cuando el huracán Katrina arrasa con Estados Unidos, la organización Hábitat para la Humanidad les construyó una nueva casa. Todos en Estados Unidos conocían a Gypsy Rose y trataban a Didi con muchísimo respeto y atención. Pero cuando Gypsy va creciendo, cuando llega a los 19 años, comienza a darse cuenta que en realidad no está tan mal como su mamá lo dice y empieza a rebelarse. Pero pues a Didi no le parece para nada todo esto que está haciendo su hija. En febrero del 2011, Gypsy conoce a un hombre de 35 años en una convención de ciencia ficción. Él la invita a su habitación del hotel, pero cuando Didi se entera de la propuesta, fue ella a verlo enfurecida con un documento donde figuraba que su hija era menor de edad, cuando en realidad Gypsy ya tenía los 20 años cumplidos. Incluso hablando sobre esta parte de la edad, hay algún momento en el que Gypsy no sabe exactamente qué edad tiene, porque la mamá falsificaba los documentos y la hacía pasar por una niña muchísimo más joven, ¿no? Incluso ya en entrevistas posteriores, el esposo de Didi llegó a confesar que cuando hablaba con su hija en su cumpleaños, la mamá le decía cosas como, oye, no le digas que acaba de cumplir 18 años o no le digas que tiene tal edad, ¿no? Y al esposo le parecía raro, pero no sospechaba realmente todo lo que estaba pasando con su hija. Después de este encuentro con el hombre, pues Didi llega completamente enfurecida, le rompe la computadora, le quita como los medios de comunicación que tiene y ella está por huir de la casa, pero la mamá decide encadenarla a su cama durante 14 días para que se piense mejor las cosas y pues de esta forma no se escape. Finalmente, con el paso del tiempo, Gypsy vuelve a tener una computadora y pues bueno, entra a un sitio de internet en el que puede conocer a personas cristianas para tener citas. Y en el año 2013 conoce a Nicholas Cotjon o Nick. Este era un joven de Wisconsin, tenía 2 años más que ella y trabajaba en una pizzería. Nick no era exactamente lo que Gypsy pensaba, pero ella estaba tan involucrada en este mundo que su mamá le había hecho creer
que realmente pensó que Nick era su príncipe azul. A su única amiga, a Lea Woodmans, le confesó que quería casarse con él y le anunció que ya había elegido los nombres para sus futuros hijos. Hablemos sobre Nick. ¿Cómo era este hombre al que ella conoce en la red? Pues bueno, presentaba un bajísimo coeficiente intelectual, apenas llegaba a los 82 y padecía un desorden de identidad disociativo, también conocido como personalidad múltiple. Además, 30 días antes de conocer online a Gypsy, Nick había sido detenido tras ser sorprendido en un McDonald's. Nick estaba muy interesado en las relaciones, lleva a Gypsy por ese camino de manera virtual. Tienen muchas conversaciones y de hecho en alguna ocasión se ponen de acuerdo para encontrarse en un cine, ¿no? Gypsy le dice a su mamá que quiere ir a un cine, poniéndose de acuerdo este hombre también llega, se ven en un baño y es donde lo hacen por primera vez. Al final de la función, pues Gypsy decide presentar a Nick con su mamá, pero Didi no aprueba la relación y le dice que se aleje de él, por lo que su relación vuelve a ser completamente virtual, todo a través de los chats. Desesperada de todo lo que estaba viviendo Gypsy, uno de sus planes pues era embarazarse. Se lo plantea a Nick. Nick le dice que va a ser un plan que lleve mucho tiempo y que no lo quiere hacer. Así que pues saben que tienen que desaparecer a Didi del mapa para poder continuar con pues sus propósitos, ¿no? De estar juntos. Y la única opción viable pues es terminar con ella. La noche del miércoles 10 de junio del 2015, Gypsy dejó sin llave la puerta principal de su casa y apenas su novio ingresó, Gypsy le dio una cinta adhesiva, un par de guantes de látex y un cuchillo de pescado. Él se dirigió a la habitación de Didi. La mujer de 48 años ya estaba profundamente dormida y la atacó por la espalda. La mamá de Gypsy llegó a despertarse y preguntó que quién era él, y Nick le respondió, soy tu maldita pesadilla. Terminado todo esto, fue a buscar a Gypsy, quien se había escondido en el baño y se había tapado con fuerzas los oídos para no escuchar nada. Lo hicieron en el cuarto de Gypsy y después toman unos $4,000 que Didi tenía ahorrados y se fueron a un motel en las afueras de la ciudad. Al despertarse se dirigieron a la estación de autobuses y tomaron uno con destino a Wisconsin, donde vivían los padres de Nick. De hecho, en un documental que se hizo posterior, ¿no? En HBO, le preguntan a la mamá de Nick que si no notó nada raro y ella pues describe o cuenta que sí se le hizo un poquito extraño cuando los recibió en la central de autobuses, preguntarle por la mamá de Gypsy, porque sabía, o al menos su hijo le había dicho que la mujer la había echado y que Gypsy vivía en un refugio, pero pues ellos respondieron que todo bien, como si nada hubiera pasado, y sí ahí se le hizo un poquito sospechoso. Finalmente llegan a la casa de Nick y pues Gypsy, para que alguien encuentre a su mamá, decide publicar en Facebook lo siguiente. La perra está muerta. De hecho, fueron los vecinos de Didi los que llamaron a las autoridades luego de ver en Facebook estas extrañas publicaciones. Dijeron a la policía que estaban sumamente preocupados porque desde hace días que no las veían por el barrio. Y cuando la madrugada del 14 de junio del 2015 los agentes ingresaron a la propiedad, encontraron a Didi en su propia cama. Estaba boca abajo sobre una colcha rosada y en medio de un enorme charco de sangre. Parecía que llevaba así varios días. Lo más raro de todo era que en la casa no había rastros de su hija, quien padecía tantas enfermedades que no podía moverse sola. La opinión pública y la prensa estaban muy conmovidas con esta historia. Sin embargo, los investigadores tenían otra meta, encontrar a Gypsy, y de hecho no tardaron casi nada, pues 24 horas después la policía la halló en el estado de Wisconsin en la casa de los padres de Nick. Seguir las pistas había sido muy fácil, pues había recibos de compras, pasajes de autobús, filmaciones en cámaras de vigilancia y además estaban las publicaciones de Facebook que fueron rastreadas hasta el IP de la computadora de Nick. Fue entonces que tuvieron la verdadera sorpresa. Gypsy Rose no era una persona enferma ni aniñada como creían. Era una mujer adulta sin ninguna enfermedad. Al ser detenida les dijo que tenía 19 años, pero según su seguro médico tenía 23.
Cuando le preguntan por qué había hecho las publicaciones en Facebook, Gypsy responde que lo único que quería era que encontraran a su madre para que le dieran digna sepultura. Entonces es cuando se desvela toda la verdad. La madre de Gypsy tenía el síndrome de Munchausen, que es cuando un cuidador finge que su hijo o la persona a la que cuida está enferma para tener como algún beneficio, para tener la atención, llamar la atención, ¿no? Y de hecho, volviendo un poco al caso de Maya Kowalski, a su mamá le quitaron a Maya porque creían que ella tenía el síndrome de Munchausen, pero ahí fue lo contrario, ¿no? Ahí fue un infierno el que vivieron por no creer esta verdad, y acá le creyeron demasiado a la mamá de Gypsy, y Gypsy vivió un infierno. O sea, como que fueron historias iguales pero diferentes. No sé si me doy a entender. Una vez detenido, Nick confesó de inmediato lo que había hecho y en noviembre del 2018 fue condenado a cadena perpetua. Gypsy fue juzgada por separado de Nick debido a todos los años que había sufrido junto a su madre, y los fiscales no buscaron la pena de muerte, aunque ella sí se declara culpable en segundo grado y fue condenada a 10 años de cárcel. Según los informes médicos de la prisión, la salud de Gypsy mejoró muchísimo desde que ésta está tras las rejas, y gran parte de esto se debe a que ya no toma las grandes cantidades de medicamentos y pues que puede convivir con otras personas. Posteriormente, Gypsy confiesa a ABC que sabía que no necesitaba el tubo de alimentación, que podía comer, que podía caminar, pero le creyó a su madre cuando le dijo que tenía leucemia. Y sobre el tiempo que está en prisión, pues dice que con su madre no podía caminar, no podía comer, no podía tener amigos, no podía salir fuera y jugar, y siente que en la cárcel es más libre que viviendo con su madre, porque ahora se le permite vivir como una mujer normal. Hoy tiene más de 30 años y pues bueno, el 28 de diciembre del 2023 va a poder salir finalmente, tendrá libertad condicional. Y pues de hecho una de las cosas que dice que quiere hacer en cuanto salga es conocer a Taylor Swift, lo cual parece un poco extraño, pero cuenta que cuando estuvo en prisión todo este tiempo, ella pues escuchaba sus canciones y como que la han ayudado mucho a superar estos traumas. Sabe que Taylor Swift está saliendo actualmente con un jugador de fútbol americano y compró entradas con su actual esposo para ir a verlo el juego el próximo 31 de diciembre. Pues ya saben que Taylor ha estado por ahí en algunos partidos. Y de hecho ella dice que si no la puede encontrar ahí porque es fin de año y probablemente Taylor esté haciendo otras cosas, quiere buscar entradas para su concierto en Nueva Orleans el próximo año para poder encontrarla. Una de las cosas que menciona es que la canción Eyes Open la ayudó mucho a superar toda la situación que vivió con su madre. Esto yo lo menciono porque se me hace muy raro que Gypsy quiera hacer eso. No, no sé, es como muy extraño pensar en eso. No sé qué pensaría Taylor Swift, ¿no? Como artista, que una persona tan famosa por lo que hizo y por la trágica vida que vivió, quiera acercarse a ella y conocerla, ¿no? Pero, pues bueno, en cuanto Gypsy salga de prisión y si sucede algo relevante, yo se los estaré contando acá en video. Volviendo un poco al caso, pues este caso ha sido adaptado a una serie llamada The Act o El Acto, y también se inspiró para la película de Run, Corre, de Netflix, en la cual una madre pues tiene recluida a su hija con medicamentos y todo, ¿no? Para poder controlarla, ¿no? Y a mí me parece un caso horrible. No, no puedo ni siquiera pensar lo que vivió Gypsy. Eh, Puedo comprender quizá por qué hizo lo que hizo, pero aún así me sigue pareciendo horrible tanto lo que hizo Didi como lo que hizo Gypsy, lo que hizo Nick, ¿no? Que bueno, me parece todo esto, ay, pues un caso muy fuerte, y me gustaría leer su opinión sobre todo esto en los comentarios. Quiero saber qué opinan, quiero saber eh, si están de acuerdo con que Gypsy pueda salir ya de prisión con libertad condicional, y cualquier otra cosa que quieran dejarme, yo los voy a estar leyendo. Si este video te gustó, te pido por favor que le des like, lo compartas y te suscribas. Te recuerdo que yo soy Jorge Santana y nos vemos la próxima.